Hola, soy Fernanda González Echazal. Mi clase es sobre hiperandrogenismo, estados hiperandrogénicos y virilización. Como objetivos para ustedes me planteo que reconozcan que es un estado hiperandrogénico, que sepan diferenciar las posibles causas de estos estados y que describan las principales patologías que generan estos estados hiperandrogénicos. Recordemos que la síntesis de andrógenos se dan en la mujer en la teca del ovario, en la glándula suprarrenal y en algunos tejidos no endocrinos a partir de la conversión periférica con precursores circulantes. En este gráfico lo que quiero que se lleven es que en el ovario, en los folículos, los andrógenos se secretan a partir de las células de la teca y estas son muy influenciadas por LH y además por insulina, con lo cual es fácil predecir que si tengo estados de hiperinsulinemia, muy probablemente se pueda generar también una hiperandrogenemia. En este gráfico tenemos la potencia de los diferentes andrógenos que tenemos circulando en nuestra sangre. Si tomamos la testosterona como el 1 o el 100% de la efectividad de un andrógeno, la dihidrotestosterona es la más fuerte y la androstenediona y el sulfato de dihidroepiandrostenediona es más débil, ¿sí? Lamentablemente la dihidrotestosterona sería ideal que la podamos medir, pero dura muy pocos minutos en plasma y esto genera que no haya posibilidad de medirla adecuadamente. ¿Cuáles son los estados hiperandrogénicos a los que me refería en el principio de la clase? Sí, vamos a ver las características posteriormente, pero si yo tengo una paciente con un estado hiperandrogénico, lo primero que tengo que pensar es que puede llegar a tener un síndrome de ovario poliquístico. Pero hay otras causas que presentan un estado hiperandrogénico. No solamente existe el ovario poliquístico, si bien es lo más frecuente. Está el síndrome GERAN, que es hiperandrogenismo, insulinoresistencia y acantosis nigricans. No tienen alteraciones en la fertilidad, es muy difícil y de exclusión su diagnóstico. Está la hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de Cushing, con el exceso de corticoides que también puede generar un estado hiperandrogénico. Ojo que las hiperprolactinemias también pueden presentar hirsutismo y por eso después vamos a ver que lo tenemos que descartar. El uso de andrógenos exógenos, el hirsutismo idiopático y, si bien son infrecuentes, hay tumores secretores de andrógenos que pueden generar estados hiperandrogénicos muy floridos. Es importante tener un correcto diagnóstico y lo más temprano posible, porque hacer un correcto diagnóstico va a impactar en la calidad de vida de la persona, tanto en aspectos cardiovasculares, reproductivos, como de su hiperandrogenismo clínico, que a veces le genera muchas alteraciones sociales a la mujer. Todo lo que vamos a ver ahora de clínica y de laboratorio se comparte en los estados hiperandrogénicos. Después vamos a ver el diagnóstico de cada uno de ellos o de los más importantes o más frecuentes que vemos en la práctica. Entonces, la clínica varía complejamente de acuerdo a la severidad y el momento de aparición y yo diría también a la velocidad en la que aparece el estado hiperandrogénico en la mujer. Se pueden presentar alteraciones del ciclo y de la fertilidad, acné y hirsutismo como parte de un hiperandrogenismo clínico y también alteraciones metabólicas. Para el hiperandrogenismo clínico tenemos hirsutismo y acné, ¿sí? Son las dos principales. Y también no olvidar, si bien es infrecuente, la alopecia de tipo androgénica. El hirsutismo nosotros lo medimos con la escala de Ferriman-Galloway modificada. Es una escala donde 0 es que no tiene ningún pelo terminal en esa área andrógeno dependiente y 4 que es la máxima expresión. Depende el lugar donde estemos, hay puntos de corte. Por ejemplo, acá clásicamente se utiliza 8, a partir de 8 es hiperandrogenismo leve, a partir de 15 moderado y a partir
de 25 severo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nos vamos a países orientales que son tienen menos pelos que las personas occidentales, esta escala tiene un punto de corte por ahí en 6 o en 4, depende de dónde leamos el trabajo. Por supuesto, el acné, por tener el folículo piloso 5-alfa reductasa, también cuando hay hiperandrogenismo o los receptores están muy exacerbados en su función, pueden generar esta clínica. Y es importante diferenciar qué es hiperandrogenismo y qué es virilización. La virilización es la expresión máxima del hiperandrogenismo, que luego vamos a ver las características, pero que es muy florida, pero también nos tenemos que dar cuenta que está ocurriendo en la paciente. Como decíamos, las alteraciones menstruales, cuando hay un estado hiperandrogénico, se presentan con mucha frecuencia. Lo más frecuente es la oligomenorrea, la amenorrea secundaria, pero no siempre es así. Hay un 15% de las mujeres con SOP que pueden tener ciclos regulares y capaz no ovular, ¿sí? Entonces, si bien lo más frecuente es la oligomenorrea, tenemos, o los trastornos en menos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Acá está la diapositiva que les quería decir hace un ratito. Síntomas de virilización, ¿cuáles son? El engrosamiento de la voz, cambió la voz la paciente, clítoromegalia, para eso hay que revisarla, aumento de la masa muscular con una disposición más masculina, y también hay otro síntoma, pero no es de virilización, sino de desfeminización, que es la atrofia mamaria. Todo esto sugiere patología tumoral. Lamentablemente, todas las pacientes que hemos tenido en el hospital han pasado muchos años hasta que llegaron y a alguien se le ocurrió que los podían tener. Como es una causa tan infrecuente, van de un lado para el otro buscando diagnóstico. Así que hay que saber que existe y hay que poder revisar a la paciente porque es importante para ella. Las alteraciones metabólicas también son muy comunes en estas pacientes. Muchas presentan obesidad y tienen riesgo aumentado de diabetes, dislipidemia, enfermedad cardiovascular e inclusive carcinoma de endometrio. Ahora vamos a hablar un poco del laboratorio y la ecografía ginecológica. ¿Qué vamos a pedir en una paciente? Por supuesto, un laboratorio metabólico para ver si tiene hiperinsulinemia, para evaluar su dislipidemia, todo lo que habíamos visto de enfermedades cardiovasculares, que estas pacientes tienen factor de riesgo, pero para buscar hiperandrogenemia bioquímica vamos a pedir algunas cosas en particular. Como les había dicho anteriormente, el perfil hormonal básico se lo vamos a pedir justamente porque a veces problemas o hiperprolactinemia y problemas de hipotiroidismo pueden generar estados hiperandrogénicos like y no ser SOP. ¿Sí? Entonces hay que descartar siempre. Esto, recuerden, es importantísimo que se lleven de acá que el laboratorio hormonal se hace entre el tercer y quinto día del ciclo, ¿sí? Salvo la progesterona. Eso les tiene que quedar clarísimo de acá a toda su vida como médicos. La testosterona total es la que medimos habitualmente. Lo ideal sería tomar la testosterona libre, pero es muy difícil de reproducir, tiene variaciones estacionales, con lo cual usamos testosterona total, testosterona biodisponible, si sabemos que es de un buen laboratorio, como habíamos dicho, la delta 4-androstenediona, el sulfato de DEA, la GLAE, que es la globulina ligadora de andrógenos y estrógenos, y la 17-hidroxiprogesterona. Acá, como verán, marqué 3. La testosterona total siempre nos va a servir como marcador ovárico, la sulfato de DEA también nos sirve como marcador adrenal, y la 17-hidroxiprogesterona nos va a servir para descartar hiperplasia suprarrenal congénita. Un índice más, que a veces cuando la testosterona total da normal, pero la podemos vincular con la SHBG o GLAE para tener una
implicancia de cómo debe estar en la paciente la testosterona libre es el coeficiente Phi, que lo pueden ver ahí, cuando da mayor a 4,5 es hiperandrogenemia. Como decíamos, para descartar causa, el sulfato de DEA mayor a 6.500 es patológico cuando duplican el valor de referencia, ¿sí?, de ese laboratorio, y la testosterona mayor a 2. Hay que recordar, y cabe la pena aclarar, que en pacientes menopáusicas estos valores pasan a la mitad, es decir, que si una paciente tiene 1,5 de testosterona y es menopáusica, también ese es un valor patológico. Pero, por supuesto, si sospecho una causa tumoral, tengo que pedir imágenes para lograr detectar ese tumor. Y la ecografía está presente, la ecografía ginecológica, si se puede hacer transvaginal mejor porque tiene mejor sensibilidad, pero lo más importante también que se lleven de esta clase es que síndrome de ovario poliquístico no es lo mismo que ovarios poliquísticos vistos por la morfología que vemos en la ecografía, ¿sí? Muchos pacientes vienen diciendo, tengo ovario poliquístico. ¿Cómo te lo diagnosticaron? Porque me vieron quistes en los ovarios. No necesariamente es lo mismo, es una característica más del síndrome que vamos a ver más adelante y que las pacientes con estados hiperandrogénicos pueden presentar. Pero también lo pueden presentar pacientes normales, con lo cual va a ser una herramienta más, o pacientes sanas mejor dicho, una herramienta más para el diagnóstico, pero no es un diagnóstico solamente la ecografía. Clásicamente uno la pide en fase folicular temprana y tiene que aclararle al ecografista o al médico que hace imágenes qué está buscando. Vamos a pedir volumen ovárico, cuando es mayor a 10 centímetros cúbicos por ovario o uno solo de ellos, ya es positiva para morfología de ovario poliquístico, o si tiene 12 o más folículos que miden entre 2 a 9 milímetros. Entonces tengo que pedirle en la orden con distribución, medida y cantidad folicular. En los últimos trabajos, en las últimas guías, se recomienda que sean al menos 25 folículos, pero también aclaran estas guías que en lugares donde no tenemos la sensibilidad ecográfica necesaria, todavía nos podemos mantener con la morfología clásica de 12. Clásicamente se ve así la imagen de los ovarios poliquísticos por ecografía. Y ahora entonces vamos a ver qué es el síndrome de ovario poliquístico. Ya vimos todas las características que van a tener todas las enfermedades que nombramos como estados hiperandrogénicos. Ahora vamos a hablar un poco de síndrome de ovario poliquístico. Es un desorden multifactorial, que quiere decir que está implicado genética, el perfil metabólico de la paciente, endocrinológico y también del medio ambiente. Se hicieron varias formas de criterios diagnósticos con diferentes tipos de biofenotipos. Hoy se están usando los criterios de Rotterdam. ¿Cuáles son? Para los criterios de Rotterdam, que se hicieron en el 2003, hay que tener 2 de 3 de estas siguientes para tener síndrome de ovario poliquístico, pero también lo más importante es la exclusión de otras patologías, ¿sí? Si no excluí la hiperprolactinemia o si no le pedí la 17-hidroxiprogesterona para descartar una hiperplasia suprarrenal congénita, yo no puedo decir que la paciente tiene SOP, ¿sí? Entonces, exclusión de otras patologías principalmente, y tiene que tener 2 de 3, hiperandrogenemia y o hiperandrogenismo clínico, es decir, la clínica y o la bioquímica alterada, anovulación crónica, que se traduce como alteraciones en los ciclos menstruales, e inclusive también se puede pedir una progesterona del día 21, y la morfología de ovarios poliquísticos por ecografía. Con 2 de 3 de esas características hacemos el diagnóstico. Entonces,
si englobamos a todas las pacientes que van a tener distintas formas de presentación, como decíamos, según qué criterios cumplan, el 75% podemos decir que tiene disfunción ovulatoria y de los ciclos menstruales, el 60 o el 80% presenta hiperandrogenemia, es decir, manifestaciones en el laboratorio, y también el 60% presenta hirsutismo, el 15 al 20% acné y alopecia androgénica en el 5%. Y el 75% de las pacientes tiene ovarios con morfología poliquística, pero recuerden que eso no es sinónimo de que tienen SOP. ¿Cuál va a ser el tratamiento de estas pacientes? El tratamiento va a ser la alimentación saludable, ¿sí? Hay muchas pacientes que tienen SOP tienen sobrepeso. Bajar el 5 al 10% del peso a veces les restablece los ciclos menstruales e inclusive mejora las chances de ovulación. Se ha visto últimamente que los folículos de pacientes SOP tienen pobre calidad en el líquido, con lo cual los óvulos van a ser de mala calidad si hablamos, por ejemplo, de fertilidad. Quiere decir que las pacientes con SOP tienen que, si tienen sobrepeso o obesidad, tratar de bajar de peso para mejorar. Eso es un pilar fundamental del tratamiento. La actividad física, lo que se recomienda clásicamente es mejor que sea aeróbica, 150 minutos por semana, de 3 a 5 veces por semana es ideal, y solamente tratamiento farmacológico se va a dar si es necesario. Una cosa muy importante que no dije al comienzo de cuando empecé a hablar del SOP, que es la enfermedad más frecuente en las mujeres en edad reproductiva a nivel endocrinológico. El 6 al 8% de la población mundial tiene síndrome de ovario poliquístico y más de la mitad no lo sabe. Y en todas estas pacientes, como vemos, podríamos estar haciendo prevención, porque todo esto genera prevención de todo lo que habíamos dicho que puede tener más riesgo la paciente: diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular e inclusive carcinoma de endometrio. Para hablar de hiperplasia suprarrenal congénita tenemos que recordar que es un grupo de trastornos genéticos que se presentan o se transmiten con herencia autosómica recesiva, y hay defectos enzimáticos parciales o totales en la biosíntesis del cortisol. Eso genera, si no se sintetiza cortisol adecuadamente, genera que se secrete más ACTH en la hipófisis, consecuentemente se genera hiperplasia de la glándula suprarrenal y de ahí su nombre. De acuerdo a la alteración de qué enzima se deba, hay las 5 que se describen. Dentro de ellas hay una que es la más frecuente, la 21-hidroxilasa, que se lleva el 92% de la incidencia. ¿Y por qué se pide 17-hidroxiprogesterona? Porque es el paso previo en la síntesis de esa enzima que está alterada en su función. A veces hace falta el 5 al 10% del funcionamiento de la enzima para que se termine de secretar el cortisol, que es muy importante para no tener insuficiencia suprarrenal. Pero estas pacientes pueden tenerlo variable y también hay que ver si viene por toda esta disfunción, se va a acumular y se va a ir para la parte de generar más andrógenos. Y también a veces hay problemas mineralocorticoides, eso no hay que olvidárselo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se pide 17-hidroxiprogesterona, si da entre 2 y 9, se puede pedir la prueba de estímulo de ACTH con ACTH endovenosa. Y el diagnóstico de certeza hoy en día es la biología molecular, ¿sí? Hay formas clásicas y no clásicas de la enfermedad. En general nosotros en ginecología vemos las formas no clásicas. Las formas clásicas las va a ver el neonatólogo.
Una breve resumen de hirsutismo idiopático: son mujeres hirsutas que tienen ciclos ovulatorios regulares y andrógenos normales. ¿Cuáles son las teorías de la patogénesis? El aumento de la actividad 5-alfa reductasa, el polimorfismo de los receptores androgénicos o alteraciones en la metabolización de los andrógenos. El receptor androgénico tendría diferencias cualitativas que condicionadas por causas genéticas generan esta, pero son mujeres que ciclan, que no tienen acné, que solamente tienen hirsutismo. En general se asocia con la familia. Y como habíamos dicho, y no nos tenemos que olvidar, hay tumores secretantes que pueden ser suprarrenales u ováricos, e inclusive a veces uno no sabe dónde están y pueden tener un lugar ectópico. Eso es más que infrecuente, pero hay que pensarlo. Pero los síntomas de virilización nos obligan a descartarlo. Finalmente, para concluir, sí hay fármacos hiperandrogénicos. Sí dijimos que los dos pilares fundamentales son la dieta y el ejercicio, pero también a veces necesitamos de fármacos antiandrogénicos para tratar el hirsutismo, para tratar el acné, para tratar las alteraciones del ciclo, dependiendo si las pacientes tienen o no deseo de fertilidad. Y también una cosa que hay que tener en cuenta es que si yo le voy a sugerir a la paciente algún fármaco antiandrogénico, no puede quedar embarazada, así que se puede hacer sinergia con algún anticonceptivo oral que tenga características antiandrogénicas. Esos fármacos son ciproterona. En otros países el acetato de ciproterona viene separado del anticonceptivo. Acá en Argentina se vende solamente en la formulación de anticonceptivos orales. La espironolactona, que clásicamente nosotros la conocíamos como diurético, también tiene su efecto antiandrogénico, la flutamida y el finasterida. Uno piensa en este último fármaco y piensa en la hepatotoxicidad, en el carcinoma de próstata, pero sepan que nosotros utilizamos dosis muchísimo menores que las oncológicas y que también seguimos a la paciente con hepatograma y obviamente se lo vamos a dar a pacientes que tienen función hepática normal. Y recordemos que si estas pacientes tienen un estadio hiperandrogénico y por ejemplo no tienen deseo de fertilidad, los anticonceptivos orales que tienen efecto antiandrogénico son los que tienen ciproterona, drosperinona y dienogest. En ese orden de importancia en cuanto al efecto antiandrogénico, siendo la ciproterona el más antiandrogénico de los tres. Muchas gracias.